Maluco es una novela histórica apasionante en la que un grupo de exploradores deciden hacer una exploración para llegar al Pacífico desde el Atlántico, rodeando todo Sudamérica por el estrecho de Magallanes. La descripción que hace Napoleón Bachino Ponce de León, que es el autor, sobre esta travesía es realmente envolvente, maravillosa. Es uno de los ejemplos, bueno, se me ocurren muchos otros, por ejemplo, los pilares de la tierra, en fin, la Catedral del Mar, donde la cuestión histórica está muy presente, vívida, palpitante y convierte la narración y las diferentes situaciones que se presentan en algo de un verdadero interés para el lector, que puede captar su atención y puede llevar al lector a estar preso de la narración hasta la palabra fin. Hoy vamos a hablar de la novela histórica y los elementos fundamentales que debe poseer. Soy Olga Chavarría, soy escritora y filóloga hispanista y esto es Cómo escribir un libro. En mis redes sociales algunas personas me han hablado de que tienen este proyecto de escribir un libro, de que lo están concibiendo en su mente y no están muy seguros de qué género narrativo podrían ellos ubicar dentro de su narración. Ahora bien, también tuve hace poco un directo en Instagram donde muchas personas preguntaban esto, estaba con otra escritora hablando precisamente de las técnicas narrativas y hablamos un poco de los géneros, así que veo que hay un gran interés por este tema. Por esa razón, en mi lista de reproducción de cómo escribir un libro, voy a incluir una serie de videos hablando de los géneros narrativos y cuáles son los elementos esenciales para que una obra se circunscriba dentro de uno u otro género. En este caso vamos a hablar de la novela histórica. Precisamente yo escribí una novela histórica que se llama Aún llueve en Torcoroma. Voy a ir ubicando más o menos los elementos de la novela, los elementos que corresponden a mi novela con los que corresponden a este género específico. Lo primero que todo es que la novela histórica tiene un contexto histórico detallado. Es decir, toda novela, toda narración se circunscribe a una época presente, pasada o futura. Ahí tenemos la novela contemporánea, hay una novela que es de corte futurista, que casi siempre es la novela distópica o la novela de ciencia ficción. Y por lo general, la novela histórica se sitúa en el pasado, en un momento de la historia, en un momento que significa algo en la historia de la humanidad que conocemos hasta el día de hoy. Este contexto histórico tiene que tener tres pilares fundamentales dentro de la trama que vayas a construir: la cultura, la política y la situación social. Sin estos elementos, el marco histórico de la historia va a estar un poco cojo. Así que tienes que irte a las fuentes primarias, a las fuentes secundarias y hacer uso de toda la información disponible, empaparte de ella antes de comenzar a escribir la primera línea de tu novela. ¿Cuáles son las fuentes primarias? ¿Cuáles las secundarias? Lo estarás viendo muy pronto en mi curso sobre cómo escribir un libro. Conviértete en un escritor profesional. Bueno, en ese sentido, Aún llueve en Torcoroma, que es mi novela, se sitúa claramente entre los años 40 y 70 del siglo XX. Allí entonces van a estar presentes muchos elementos de índole cultural, por ejemplo en nuestro mundo hispano, tanto aquí en Sudamérica como en España, donde vivió también mi protagonista, y los momentos políticos fundamentales. Mi protagonista vivió dos dictaduras, la de Rojas Pinilla en Colombia, la de Francisco Franco en España. La cuestión ya en el aspecto social, pues francamente es el eje fundamental de mi novela, que es el contexto machista en el que esta chica se tuvo que desenvolver. Vamos al segundo elemento muy importante en cualquier novela, no solamente en la histórica, que son los personajes realistas y atractivos. Los personajes pueden ser de todo tipo, solo que la verosimilitud va a estar muy afectada en una novela histórica si los personajes no son realistas. Desafortunadamente, aunque uno quiera innovar y hacer cosas muy locas, hay unos parámetros que están definidos para un género narrativo en específico. Y esto es necesario. Las clasificaciones y las categorías pueden ser molestas, pero en este caso es necesario. Si vas a construir una novela histórica, tu personaje debe ser verosímil. Así que si mi personaje es de los años 40, es un hombre, va a ser como complejo ponerlo con unos jeans rotos y el cabello teñido. Y bueno,
no sé, ciertas cosas que para la época no se usaban, que no eran bien vistas, que no eran aceptadas, poner a ciertas mujeres en ciertos contextos en los que no tenían cabida. Por ejemplo, mi protagonista está tratando de abrirse camino en un mundo netamente masculino y por supuesto yo tengo que ponerle a ella todas las trabas correspondientes a la época que le tocó vivir. Sería absurdo que yo la pusiera a ella a desenvolverse y a desempeñarse como lo haría una mujer el día de hoy. Eso le restaría mucha verosimilitud. Lo otro, el tercer elemento, ya tenemos el contexto histórico, tenemos personajes y ahorita tenemos la intriga y el conflicto. La intriga y el conflicto dentro de la novela histórica puede ser de dos índoles. La primera, correspondiente a la historia en sí, al momento histórico. Tal vez yo quiero escribir una historia sobre la guerra de secesión y la guerra de secesión va a ser en sí misma el gran conflicto de mi novela. Los problemas económicos, los problemas políticos, las rivalidades entre estos estados en Estados Unidos, las alianzas políticas, las intrigas, todo eso va a constituir el conflicto dentro de mi historia. Pero también es posible que el conflicto sea de los personajes. Tal vez dentro de la guerra de secesión hay una pareja que se ama y no pueden estar juntos porque son de razas diferentes. Por ejemplo, el uno es del norte, el otro es del sur. Hay diferentes elementos que pueden constituir un conflicto para el personaje como tal, pero por supuesto el personaje está llevado y traído por el momento histórico en el que le tocó vivir y que es gran parte el grueso del contenido de tu novela. Es en gran medida lo que va a hacer que el lector sienta una enorme empatía o antipatía por el personaje, cómo reacciona al tiempo que le tocó vivir. En cuanto a mi novela, te puedo decir que el asunto del conflicto lo tiene el personaje, porque Dolly Mejía era una mujer tratando de ser independiente, de construir una carrera profesional, de hacerse valer como escritora y como poeta en un contexto absolutamente machista, donde la mujer no tenía cabida, donde la mujer en Colombia no tenía derechos políticos ni tampoco civiles. Así que la intriga es totalmente del personaje, aunque la historia la está por supuesto moldeando y apoyando. Vamos a un cuarto elemento dentro de la composición del género de novela histórica, que es las descripciones vívidas y la ambientación. Ahí tienes que tener en cuenta escenarios, vestimentas, costumbres y los detalles cotidianos. Esto, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo fuera de mi novela, que es la novela María de Jorge Isaacs. Y es que cuando tú visitas las familias del norte del valle, hacia las que se dirigen María y su primo Efraín y los familiares, cuando ves cómo hacían ellos el chocolate, cuando miras cómo ellos están desempeñando en las labores del campo, cuando acompañas a Efraín en su travesía hacia la casa paterna en el Cerrito Valle, estás empapado, estás realmente, para mí fue un deleite hacer esa travesía y descubrir a Colombia de esa época, descubrir cómo era el transporte, cómo eran las visitas, cómo era la relación entre hombres y mujeres, cómo se conducían las chicas en casa. Ellos eran, pues, digámoslo así, millonarios, tenían esclavos, inclusive la familia de María y de Efraín. Así que todos estos elementos son fundamentales dentro de la historia para que no se afecte la verosimilitud, para que la intriga del conflicto le resulten muy interesantes al lector, para que haya una precisión histórica que circunscriba tu novela en ese marco de la novela histórica y también para que esta novela histórica resulte realmente apasionante, envolvente y le permita a tu lector viajar en el tiempo junto contigo. Entonces, rápidamente te voy a hacer un recuento: contexto histórico detallado, personajes realistas y atractivos, intriga y conflicto, descripciones vívidas y ambientación. Estos son los cuatro pilares fundamentales de la novela histórica que debes seguir si esta es la clase de composición que quieres crear. Recuerda que muy pronto estaré lanzando mi curso, Cómo escribir un libro, conviértete en escritor profesional, y te voy a estar anunciando aquí en mi canal de YouTube, también en mis redes sociales, te las dejo en la descripción del video para que me sigas y estés muy atento cuando lance mi curso y te pueda brindar toda mi experiencia, todos mis conocimientos de manera personalizada para que logres materializar ese libro con el que vienes soñando desde hace tanto tiempo. Suscríbete, dale click a la campanita porque voy a seguir subiendo videos acerca de los diferentes géneros narrativos. La próxima vez vamos a hablar de la autoficción,
en contraposición con la autobiografía. Vamos a descubrir cuáles son los elementos comunes y cuáles son los elementos diferenciadores de estos dos géneros narrativos. Entonces, te espero nuevamente en mi canal. Nos vemos pronto. Adiós.